Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Con frío? ¿Pero está abrigadito aquí o no? Está rico aquí allá atrás. Ah, estamos bien ahí. Bien. Muy bien, hermanos. Quiero invitarle a abrir su Biblia, porque venimos a estudiar en la noche, en la mañana que diga, le hice una pequeña mención, y siempre a mí me gusta, una de las cosas que a mí me ha gustado siempre, y creo que es correcto de cada uno de nosotros como cristianos. Tenemos una responsabilidad muchas veces eh, ante el mundo, por lo que Dios nos dejó un libro tan precioso como la palabra de Dios, que la transmitamos. Pero también me he dado cuenta, producto de todo esto que vemos hoy día, que las redes sociales nos llenan de información, que hoy día podemos agarrar cualquier cosa, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Usted se mete a YouTube, agarra cualquier cosa, se mete a TikTok, cualquier cosa, y siempre nosotros, el pueblo cristiano, más allá de todo lo que se habla, hay alguien que habla por nosotros, y es la palabra de Dios. Por eso siempre hablamos de fundamentos, y tenemos que tener fundamentos, aunque el otro día hablaba el otro día con una persona y me decía, pero pastor, si yo le pregunto a un adventista, él ocupa la Biblia. Sí, le digo yo. Si usted habla con un pentecostal, él ocupa la Biblia. Si usted habla con un asamblea, ocupa la Biblia. Habla con un presbiteriano, todos ocupan la Biblia. Y todos tienen la misma Biblia. Entonces, ¿por qué hay tanta enseñanza? ¿Por qué hay tantas diferencias? Primero, ahí hay que entender que hay un tema de interpretación. Y hay reglas de interpretación, y eso en la gran mayoría de la gente muchas veces se salta por alto ciertas reglas de interpretación, porque sabemos que a veces mezclamos un poquito, que está bien el conocimiento y también la espiritualidad. Hay que entender que cuando se estableció la iglesia, hubo una ola en un periodo sobre la iglesia, y en este último periodo, refiriéndose en estos últimos 100 años, donde mucha gente empezó a pensar que el estudiar la Biblia en su profundidad quitaba el poder del Espíritu Santo a la hora de poder aclararnos o enseñarnos la Escritura. Y hay otros, y me incluyo, yo crecí bajo los bautistas. Pero sí también yo podría decir algo, que el bautista se volcó tanto a las Escrituras que a veces cerró la parte del Espíritu Santo en muchos creyentes. Y no se olvide que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y hay veces que yo por eso me he asombrado de escuchar pastores bautistas hablando en un idioma totalmente que él no conoce, por ejemplo en la India. ¿Y cómo pudo hablar en ese idioma? Sin haberlo hablado nunca y poderle haber predicado a un pueblo en la India, un pastor amigo, sin saber ese idioma. Y sabemos la respuesta, ¿no? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Pero hoy día cuando decimos estas cosas, alguien o algunos bautistas van a decir, no, pero ¿cómo eso? Sí. No se olvide que Jesús y Dios, Padre y el Espíritu Santo no lo podemos meter en una caja, Dios es Dios. Pero sí una de las cosas y las herramientas más preciosas que Dios nos dejó es su palabra. Pero por eso hay que mirar muchas veces la palabra de Dios, y hoy día mencionaba acerca hay que mirar muchas veces el contexto, hay que mirar la estructura del mensaje, de la escritura, cuándo fue escrita. Ahora hay muchos también que he escuchado esto por ahí, o lo he escuchado muy seguido. Dicen, no, pero hay que entender que la carta a los Corintios se le escribió específicamente a esa iglesia y a nadie más, no es para nosotros. No, la palabra de Dios es para ayer, para hoy y para siempre por los siglos, no va a cambiar. Así que no es que sea específica, pero sí hay que entender el contexto. ¿A qué me estoy refiriendo con todo eso? Hoy día en la mañana y por eso yo en la mañana lo mencioné, porque venía estudiando un poco este tema, producto de que me llegó por ahí, de repente me etiquetan. ¿Ha visto que a usted lo etiquetan? Y de repente algunos hermanos aquí que les gusta andar mirando cosas, me etiquetan y me mandan el link, me dice, pastor, ¿qué opina de esto? Bueno, hoy día en la mañana lo mencioné y quiero que usted tenga fundamentos bíblicos, porque siempre cuando aparece una posición, esa posición en las redes sociales que tenemos hoy en día, ¿baja o aumenta?
aumenta. Así que basta con que alguien tire una palabra, y empieza a crecer y después todos terminan creyendo porque la gente tiende a pensar que mientras más gente lo crea, es verdad. Y no es así. No por más que usted crea, algo es verdad. Tiene que estar fundamentado. Y hoy día quiero hablar acerca de, y lo dije en la mañana, para que aprendamos y tengamos una respuesta o tengamos los textos marcados en la Biblia, Jesús, y no me responda cristianamente. ¿A qué me refiero cristianamente? Basado solamente en el hecho de que usted es cristiano y ha escuchado algo, sino que nosotros tenemos que responder con la palabra de Dios, ¿me entiende? Cuando usted le diga, no, no es así porque la Biblia dice, ahí usted ya tiene otra posición. Pero hay gente que dice, no, no es así porque el pastor dijo, y ahí ¿saben qué? Ahí ya, ese es el peor argumento que pueden poner. No se le ocurra nunca decir el pastor dijo. ¿Sabe por qué? Porque yo me equivoco, porque yo cometo errores y porque inclusive yo puedo hacer una interpretación errada. Pero cuando usted le dice, la Biblia dice, a ver, ¿dónde? Vamos para allá. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, porque en la mañana les dije, me llegó por ahí un video donde es una herejía, y la herejía más grande que podría haber escuchado en los últimos tiempos, no la había escuchado, pero ahora es increíble. ¿Jesús pudo haber pecado? ¿Jesús pudo haber pecado? ¿Quién dijo no? ¿Con qué versículo bíblico tú me respaldas eso? No, no, no. Y está bien. Uno va a tener sus convicciones porque las convicciones uno las tiene. Pero no se olviden que las convicciones tenemos que fundamentarlas. Por algo se transforman en convicción. Aunque no necesariamente necesito comprobarlo porque a veces, y el Señor, lo que a Dios le agrada también, es que nosotros creamos muchas cosas por fe. ¿Estamos de acuerdo? Créalas por fe. Yo no le puedo comprobar cómo es Dios, pero yo creo que Dios existe. Pero yo no puedo mostrarte un Dios, literalmente, así, cara a cara. ¿Por qué no lo puedo hacer? Yo creo que existe, y Romanos 1, capítulo, ahí uno aplica, ¿cierto? Romanos 1, versículo 20, que todas las cosas que fueron hechas creadas, todas las cosas que vemos, manifiestan la deidad de Dios y su poder. Estoy fundamentando algo que yo creo. Y muchas veces yo sé que todos, me incluyo, vamos a responder, ¿Jesús pecó? No, ¿cómo se le ocurre, pastor, que Jesús pecó? No, Jesús nunca pecó. Entonces, para mí, esa pregunta de Jesús pudo haber pecado tiene dos aspectos a la hora de hacer esta pregunta. ¿Jesús pudo pecar? Jesús pecó. ¿Se da cuenta que ese Jesús pudo haber pecado? Esta es la pregunta, ya final. ¿Jesús pudo haber pecado? ¿Se da cuenta que la pregunta es media capciosa? Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Les parece? Porque vamos a mirar las dos cosas muy importantes en nuestra vida. Vamos a mirar, tratar de terminar hoy día pero aunque es un estudio pequeñito nomás, porque este es esa martiología dentro del estudio del pecado que podríamos estar semanas estudiando. Pero cuando hablamos de que Jesús pudo haber pecado, hay que entender quién es Cristo. Y le respondo esto, está toda la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Entonces la pregunta, ¿pudo haber pecado? Se da cuenta que usted inmediatamente cuando uno le responde y le dice que hay un versículo que dice que toda la plenitud de Dios está en su Hijo, y yo hago la pregunta, ¿Jesús pudo haber pecado? No, aunque quisiera. Pero hay algunos, como este personaje que hoy día vi,
que bueno, ayer vi, él dice que sí, por algunas posiciones. ¿Dios puede olvidar algo? Ven, ¿Dios puede olvidar algo, Gino? ¿Y se olvidó de tus pecados? ¿Y cómo me dijiste que no? Bueno, ¿se da cuenta que estoy haciendo puras preguntas que usted queda así? Sí, Dios olvida todo. Que Dios no puede olvidar nada porque Dios es todo lo sabe. ¿Todo lo sabe? Entonces, ¿pudo haber olvidado tu pecado? Veamos qué nos dice la Biblia mejor. Porque estamos puros sacando conclusiones. ¿Hace una pregunta? Allá. Antes de orar. Cuando agarró un cordel y le empezó a pegar chicotazo. No. ¿Por qué? ¿Por qué no pecó? Porque, aunque me voy a adelantar un poquito, pero ¿el Señor Jesucristo cumplió toda la ley o parte de la ley? Bueno, dentro de la ley no podían haber negocios dentro del templo. Entonces el Señor Jesucristo estaba haciendo cumplir la ley. Entonces no estaba pecando, porque estaba haciendo cumplir la voluntad del Padre. Ahora hay que entender que la ley era simplemente para hacer y mostrar que el hombre era un pecador y que nadie se podía salvar, excepto que el que nos salvara haya cumplido toda la ley. Y nuevamente volvemos, si Dios se enojó, porque ahí ya entramos a otros temas. ¿El enojo es pecado? No. Efesios 4, versículo 26. Enójese, pero no peque. Así que cuando el Señor Jesucristo se enojó, no pecó. ¿Ya? Se enojó sí, porque es un sentimiento humano enojarse, pero no necesariamente es pecado. Porque va lo mismo, porque hay dos miradas, está un enojo con pecado y está un enojo sin pecado. Para no salirme del tema, Jesús fue tentado. Ya, hay tentación que es pecado y hay tentación que no es pecado. Jesús fue tentado, pero no pecó. Y yo soy tentado y no puedo pecar, pero también puedo ser tentado y pecar. Vamos a estar hablando de eso hoy día. Biblia, estudio, vamos a estudiar, ¿ya? Vamos a estudiar en esta noche. Ojalá usted pueda marcar, anotar, porque yo digo, si esta corriente ya está avanzando y estamos escuchando estas cosas, te aseguro que tarde o temprano van a empezar a escuchar cosas como esas. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, te damos en esta noche por permitirnos venir a tu casa y saber, Dios, que tú eres santo 3 veces, mi Señor, en tu Trinidad. Eres puro, eres sin mancha y realmente a veces escuchamos estas cosas, estas herejías, pero que muchas veces quizás no sabemos responder o no sabemos posesionarnos cuando alguien nos pregunte. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, entendimiento en cada una de estas cosas y podamos sacarle provecho para ser justamente unos defensores, como dice la Escritura, que defendamos ardientemente la fe del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta noche. Bendice a la vida de cada uno y que también podamos entender que también nosotros sí éramos unos pecadores y fuimos perdonados. Bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Mire, por favor, ahí en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y le recomiendo, como le decía hace un momento, vaya anotando, subraye los textos, no pierdan cuidado a veces de marcar la Biblia. Hay mucha gente que dice, no, es que la palabra de Dios no hay que rayarla. Mi hermano, no, la palabra de Dios va en nuestros corazones, dice Hebreo. Es donde en nuestro corazón y nuestra mente debe estar grabada, más que aquí en un papel. Así que ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21.
Ah, usted iba a hacer una pregunta, hermana, disculpe, se me fue. ¿Cuál es su pregunta o qué es su... Al estudio como, no sé, puede hacer, ¿Jesús pudo haber pecado? Ese es el título, así le puse yo al mío. ¿Jesús pudo haber pecado? Yo le puse ese título a mi enseñanza. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, y aquí ya tenemos, como decíamos mi hermano Guillermo, aquí ya tenemos base. Cuando uno dice, Jesús puede haber pecado, no, pastor, porque en 2 Corintios 5:21, ¿qué dice? Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Al que no conoció, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció, pecado. ¿Necesita mucha explicación ese versículo? Más claro que el agua. Pero ¿por qué muchas veces salen otras teorías o otras cosas referentes a la palabra de Dios? Porque, como les digo, no miran ni estudian, sino que sacan textos totalmente fuera de contexto. En Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Refiriéndose al Señor Jesucristo, dice en el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así que podemos ver que si la pregunta si Jesús pudo haber pecado, aquellos que sostenemos, como yo, la impecabilidad, Jesús no pudo haber pecado. Pero hay grupos hoy día, como le mencionaba, que creen que Jesús pudo haber pecado, pero no lo hizo. Esa es otra posición. Porque usted va a escuchar tres posiciones. ¿Ya? Que Jesús no puede pecar. Que Jesús pudo haber pecado, pero no pecó. Y que Jesús pecó. Tres posiciones. ¿Cuál es la suya? Por lo que yo escuché recién, algunos creen que pudo haber pecado, pero no pecó. Pero yo creo en la primera, que Jesús es impecable. Ni pudo haber pecado. Pero algunos van a decir, pero pastor, si no pudo haber pecado, ¿para qué fue tentado? ¿Ha escuchado eso, no? ¿O podría usted sacar la conclusión? Pero no se olvide que Él no es el causante de la tentación hacia sí mismo. Lo que pasa es que Satanás no le cree a Dios. Y por eso Satanás tentó a Jesús. O se metía en la mente de los fariseos para tentarlo, porque él en su mente, Satanás, pensaba que podía hacer caer al Señor. Pero no se olvide que el Señor tiene algo que se llama teológicamente, para los que han estudiado, la famosa unión hipostática. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la unión hipostática? Que es un término de teología, que Dios se encarnó. Entonces Jesucristo, cuando vino hace 2000 años en la tierra, para que usted entienda, cuando el Señor Jesucristo vino en la tierra, era en su carne 100% hombre, pero en su esencia, en su espíritu, era 100% Dios. La Biblia dice, y aquí es fácil de poder separar estas dos cosas, cuando por ejemplo dice que nadie puede tentar a Dios. A Dios no tienta, Dios no hace nada contra Dios. Y algunos van a decir, pero ¿y cómo tentaron a Cristo? ¿Que no es Dios? Sí, pero ¿en qué calidad lo tentaron? En su condición de hombre, pero no en su condición de Dios. Ahora la gente dice, ¿podría haber pecado? Y ahí yo podría decir, sí, pero solo hablando de su condición
de hombre. Pero no se olviden que el Señor Jesucristo estaba unido en su condición de hombre. Por eso como hombre experimentó la tentación, sí. Experimentó el dolor, el sufrimiento. El Señor Jesucristo se cansó. El Señor Jesucristo, después de haber predicado a lo mejor con todo el polvo en Israel, ¿le podría haber afectado su garganta? Sí. Pero seguía siendo Dios. Entonces hay que entender que en Dios encarnado seguía siendo Dios. Entonces nunca se va a sobreponer su pecado fuera de la condición de hombre. Por eso, para mí, y lo que yo veo en la Escritura, es que el Señor Jesucristo, por si acaso, si podría haber pecado, y respóndame esto, si creyéramos que Jesús podría pecar, ¿podría pecar hoy día? Si creyéramos en la segunda opción, que Jesús puede pecar, ¿podría pecar ahora? ¿Podría pecar en su segunda venida? Sí, porque cuando venga a la tierra, ¿en qué condición va a venir? ¿En hombre otra vez? Pero no viene como un hombre ya débil, sino que viene con su naturaleza divina sobre él, como el león de Judá que decía Manuel. Pero si yo creo y doy la opción de que el Señor Jesucristo pudo haber pecado, me pone a mí a un Cristo hoy día que puede pecar. Me doy a entender, estoy haciendo un raciocinio solamente de esa posición. Pero hoy día, si yo creo que Dios no puede pecar, Jesús no puede pecar, hoy día yo estoy creyendo y tengo en mi corazón a Jesucristo impecable. Pero si aceptara que puede pecar, no tendría un Dios impecable, a uno que puede ser impecable. Por eso cuando hacemos esos raciocinios básicos, se podría decir, hay que entender que tenemos que tomar una postura correcta. Mire por favor en Colosenses capítulo 1, versículo 19. Si nosotros creyéramos que Jesús pudo pecar, estaríamos diciendo que, según ese versículo, si creyéramos que Jesús pudo pecar hace 2000 años atrás, estaríamos asumiendo que el Padre también puede pecar. ¿Sí o no? ¿Por qué, hermano Jorge? Según ese versículo. Tal cual, yo quería que lo explicara cualquiera de ustedes, el hermano Jorge lo explicó. Porque si en Cristo hace 2000 años atrás estaba, ¿qué dice? Por cuanto agradó al Padre que habitase, ¿qué dice? Toda, no parte. ¿Cuánto de Dios estaba en Jesús? Todo Dios estaba en Jesús. Entonces, si creemos que pudo haber pecado, estaríamos asumiendo que el Padre también puede pecar, pero no lo hace. Esa es una falacia, mi hermano, es una mentira. ¿Dios puede pecar? Entonces Jesucristo tampoco puede pecar. Por eso a veces estos temas son un poco, sí son complejos, no es tan fácil. Por eso hay una rama específica para hablar del pecado, que es la martiología. Ahí en el mismo libro, capítulo 2, versículo 9. En el mismo libro, capítulo 2, versículo 9. Para dejarnos más en claro. Porque en Él habita, ¿quién es Él? Cristo. En Cristo habita corporalmente, y ahí entró la parte corporal. ¿Qué es corporal? Cuerpo, hombre. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y quién es la deidad? Dios. Entonces, Cristo era 100% Dios y 100%
hombre. Pero en la plenitud corporal estaba toda la plenitud de Dios. Entonces, mi hermano, él, por si acaso, por eso el Señor Jesucristo, entienda esto, Jesús, cuando nació de María y no estuviera toda la plenitud de Dios en él, debería haber nacido con ¿qué plenitud? Con la plenitud de los padres. Y la plenitud de los padres, o de nosotros mismos, ¿cuál es nuestra plenitud? Comilla, comilla, por si acaso plenitud, porque es la de Adán. ¿Y cuál es lo que traspasa a Adán a todos nosotros? El pecado. Pero en Cristo nunca pudo entrar la naturaleza de Adán, a pesar de estar en carne. Porque era la plenitud de Dios en carne. Y no era la traspasada de su descendencia o de Adán que hacia nosotros. Así que Él no nació por si acaso con la naturaleza pecaminosa con la que todos nosotros hemos nacido. Aunque Él fue tentado de la misma manera que somos nosotros tentados, esas tentaciones no fueron puestas por Dios, fueron puestas por Satanás. Y a la final simplemente demostró que el Señor permaneció sin pecados. Mire por favor Mateo 4. Mateo 4, versículo 1. Dice entonces Jesús, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Ya? Pero mire lo que dice, para ser tentado, ¿por quién? Dios lo expone, pero el que hace el trabajo es Satanás. Y para los que no saben, usted va a encontrar en la Biblia 3 tentaciones de parte de Satanás a Dios, pero la Escritura nos dice que fue muchas veces tentado. Solamente que no están todos los registros de nuestro Señor. Por eso, mi hermano, cuando hablamos de pecado, y hoy día ayer escuchaba a esa persona que él, en su raciocinio, porque hablamos hablando de que él está razonando, este personaje está razonando de que Jesús es imposible, dice él, es imposible que Jesús haya sido 100% obediente a su mamá cuando niño. Ahora yo me pongo a mirar mis niños y uno podría pensar que sería imposible. Pero como hemos venido viendo, habitaba en Jesucristo toda la deidad de Dios. Por eso lo decía en la mañana. ¿A cuánto le gustaba tener a Jesucristo de hijo? Mi hermano, bienaventurada, por eso es María. Si tenía al hijo más obediente sobre la tierra. Y algunos, porque lo escuché, pero pastor, ¿y cómo se le arrancó y se le fue? ¿No fue desobediente? No, porque estaba la deidad. ¿Y se acuerda lo que le dijo cuando lo encontraron? En los negocios. Y usted está demostrando que su deidad era superior a su naturaleza carnal. Estoy en los negocios de mi papá. ¿Y acaso ellos no eran sus padres? Sí, pero recuerden que era Dios en ellos. Ya Dios estuvo al cuidado de ellos, pero su padre, sus negocios eran de ellos. Ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 18, por favor. Hebreos 2, 18. Al final ahí de Santiago, antes de Santiago, Hebreos 2, versículo 18. Si el Señor Jesucristo, según el texto, y ahí nuevamente estamos aplicando texto, si el Señor Jesucristo hubiera pecado, ¿podría socorrernos? No.
Por eso, yo le digo, por eso inclusive por eso estoy predicando esto, porque me molestó escuchar esa herejía. Porque esa persona que está hablando, que puede asumir que ya, por si acaso para las personas que vienen llegando, estamos analizando si Jesús pecó, pero más que me estoy quedando más en si pudo haber pecado. El problema que dice aquí en el versículo 18, pues en cuanto él mismo, Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué Jesús nos puede librar de la tentación? Porque él soportó la tentación. Pero alguien que no tiene control sobre la tentación, ¿cómo te va a ayudar a ti a controlar la tentación? ¿Cómo alguien que pecó puede librarte a ti del pecado? Por eso asumir una condición de que de Jesús es un pecador, no solamente está pasando a llevar la doctrina impecable del Señor Jesucristo, sino está moviéndonos los cimientos a todos nosotros hasta la salvación. Por eso es la herejía más grande que he escuchado. Mire, ahí en capítulo 4 también, versículo 15 de Hebreos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿en qué? En todo según nuestra semejanza. Pero, y yo le digo, ¿y esta persona no está viendo esos versículos? Y es por si acaso, ¿cómo les dije que era? Consejero pastoral, aconseja pastores. Increíblemente gente lo puede seguir. ¿Qué es por definición para ustedes pecar? ¿Saben la palabra pecar? ¿De dónde viene su origen? La palabra pecar en el griego, ya, tiene que ver que era la palabra que significaba cuando usted erraba en el blanco. Piense usted en un círculo, en una diana, con los círculos concéntricos, ¿cierto? Y yo tiro la flecha en los tiempos antiguos y la flecha no pegaba en la diana, sino que pasaba por al lado. El término en griego sería pecó, porque erró al blanco. ¿Ya? Para que usted entienda esto, en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que era pecar? Bien, bien Tito. Era cuando yo tenía que pegarle con mi flecha, ¿qué cosa? ¿Qué era la diana? La ley. Y yo tenía que hacer lo que decía la ley. Y cuando yo lanzaba la flecha y pasaba por fuera de la ley y le erraba la ley, era un pecador. Le erré al blanco. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿En el Nuevo Testamento hay ley? Sí, en el Nuevo Testamento está la ley del Antiguo Testamento, la diana del Antiguo Testamento. No, no está. Entonces, cuando yo lanzo la flecha, ¿cuál va a ser mi diana en el Nuevo Testamento? Por ahí lo escuché. Cristo. Hay que obedecer las palabras de Cristo. Y cada vez que desobedezco a Jesucristo, estoy errando al blanco. Por eso la gente en el Antiguo Testamento tenía la ley y nosotros en el Nuevo Testamento tenemos a Cristo. ¿Entiende? Y yo sé que algunos van a decir, pastor, ¿y los antes de la ley? ¿A qué erraban? Esa es buena pregunta. ¿A qué erraban los antes de la ley? A la palabra de Dios impartida audiblemente o traspasada por profetas, como Noé. ¿Qué dijo Noé? Que él era un pregonero de la justicia. O sea, él transmitía las palabras de Dios. Como la gente no entró al arca, pecó, porque Dios dijo que subieran. Por eso Dios tuvo que cambiar esa mirada, porque imagínense,
un mundo poblándose y solo fuera a través de palabras y dichos. Entonces estableció ya, a Moisés le entrega unos libros donde tenemos los mandamientos. Pero en el Nuevo Testamento tenemos a Cristo ya mencionando, contándonos todo, y cada vez que nos hacemos transgresor de la ley es porque no estamos cumpliendo lo que dice la Escritura. Ahí en el libro, mire por favor Santiago, estamos cerquita ahí de Santiago. ¿Está hebreo o no? ¿Está en hebreo? Ya, vaya un poquito más hacia el fondo de su Biblia, el libro que sigue Santiago. Santiago capítulo 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta. ¿Escuchó el versículo? Estamos esperando que se proyecte si no tiene su Biblia. Pero dice así el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Miren lo que dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ahí nacería una pregunta para nosotros. ¿Y cómo Jesús fue tentado si es Dios? Bien, eso es lo que ustedes solitos ya se empiezan a dar cuenta, porque el Señor Jesucristo estaba en dos posiciones, 100% Dios, 100% hombre, y estaban fundidos en sí. Pero fue tentado en carne, pero no fue tentado como Dios, porque nadie puede tentar a Dios. Porque el ser tentado, por si acaso, el ser tentado no es pecado. Por eso Jesucristo también fue tentado, pero no es pecado. Y una persona puede tentar con algo a ti que tú no tienes el deseo y no caer en tentación. Por eso hay que comprender muchas veces que cuando nosotros somos tentados, estamos siendo tentados en nuestros deseos y a veces simplemente somos tentados a cosas que no necesariamente nos hacen caer en tentación. Porque tú tienes el control. La Biblia inclusive dice, bienaventurado el varón que resiste la tentación. Tenemos la capacidad, porque Cristo en su humanidad fue tentado y la resistió. Pero hay que entender que Jesucristo fue tentado, pero estaba hablándose de su figura en posición de hombre, pero nunca en su posición de Dios. ¿Pero qué dice esta persona? Mire por favor Mateo capítulo 6. Que también de ahí nace otra costumbre entre nosotros también, pero no en nuestra vida hoy día de creyentes, sino en la anterior. De creyentes también, pero en otra posición. Dice ahí en Mateo capítulo 6, porque el Señor está hablando de muchos temas ahí, está hablando de la oración, está hablando del ayuno, está hablando de limosnas. Usted va a encontrarse ahí el Señor hablando un montón de cosas en el capítulo 5. Habla acerca del tesoro del cielo, la lámpara del cuerpo, pero todas estas palabras que están hablando en Mateo son ¿para quién? ¿Son para Él mismo o son para sus discípulos? Para sus discípulos. Entonces, cada vez que Él quiere enseñar algo, lo va a enseñar a sus discípulos, pero no necesariamente se está refiriendo a Él. Por eso, por ejemplo, un día, voy a contar recuerdo una vez, nos agarramos en la buena, nos agarramos bíblicamente con Pastor David Reinhardt. Esos agarres eran buenos, mi pastor. Y es bueno a veces agarrarse con el pastor, ¿sabía usted? Porque uno aprende. Porque a veces te demuestran muchas más cosas de lo que uno ve. Pero esa vez me agarré con él, espiritualmente hablando, teológicamente, porque él me dijo, el pastor David dijo,
Ocupó un pasaje hablando de Corintios, capítulo, parece que es capítulo 7, eh, donde Pablo dice, y yo lucho, ¿ya? Y yo lucho con las tentaciones de la carne, refiriéndose a la sexualidad, ¿ya? Y yo le dije, no, pastor, porque él no podría haber luchado con el tema de estar con una mujer. Porque él dice en Corintios 7 que él tiene el don de abstinencia. Y me dijo, no, pero es que él está diciendo que nosotros, y ahí empezamos a agarrarnos. Yo le dije, no, pastor, es que el nosotros, y yo le decía a él, es lo que usted nos enseñó. Cuando yo estoy hablando de pecado, piense usted en esto, pecado, y yo digo, ustedes los pecadores, ¿qué pensarían que estoy diciendo? Que yo no soy pecador porque ustedes son los pecadores. Y una de las cosas que nos enseñan a los predicadores cuando nos subimos es que cada vez que hablemos de algo negativo, lo digamos en plural, porque eso le cae bien al oyente. ¿Me entiende, no? Entonces, cuando yo digo, nosotros que luchamos contra el cigarro, ¿me hace un fumador? No, no me hace un fumador. Solo que estoy tomando la figura plural para decir, luchamos contra eso, a lo mejor tú con el cigarro, yo lucho con otra cosa y sucesivamente. ¿Me doy a entender? A la final me acuerdo, por eso me acuerdo tanto de esta posición, porque el pastor me dijo, ¿sabes qué? Tenéis razón. Siendo que era capo, ustedes lo conocen, capo. Pero esa vez le gané. La única. El resto me ganó toda. Pero en esa le gané. Porque era una figura simplemente. Y ese mismo error que estábamos comentando es el mismo que está sucediendo aquí con esta persona que estaba diciendo. Porque el Señor empieza a hablar en el capítulo 6, versículo 5. Mire, el Señor les dice, y cuando ores, ¿a quién le está diciendo cuando ores? ¿Está hablando de cuando Él ore o cuando nosotros oremos? Cuando nosotros oremos. Entonces el Señor Jesús dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más que dice, tú, no dice nosotros, hasta ese momento. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, versículo 7, que es algo que nosotros no lo sabíamos y hay gente que por ahí quiere seguir en el mundo hoy día que estamos no leyendo estos textos. Y orando, no uséis vanas repeticiones. ¿Ya? ¿Cómo se dice repeticiones en griego? Rezo. Fácil. ¿Ya? Que va una mezcla con el latín. Rezo. En otras palabras, ¿qué está diciendo el texto? Y cuando ores, orar es conversar, no reces. Como los gentiles. ¿Por qué dice los gentiles? Se está refiriendo a lo que hacían la gente con los dioses paganos que tenían en Roma, que repetían frases. No uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces en el versículo 7 dice, no repitan cosas. Versículo 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre que sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Y les dice, vosotros, los discípulos, pues oraréis así. Que eso sería para otro estudio que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Se está diciendo, piense usted en esto, versículo 7. Cuando oren, no repitan. ¿Está conmigo? Entonces ustedes van a repetir así. ¿Es una contradicción?
Claro, es un ejemplo. Pero me entiende que el mismo texto te está diciendo, Jesús diciendo, cuando ores no repitas, vosotros oraréis así. O sea, ahí está la oración del Padre Nuestro. Vosotros oraréis así. ¿Pero qué dijo un versículo antes? No repita. Entonces dígame usted, en la comprensión lectora, te está diciendo, no repitas, pero repitas. ¿Está diciendo eso? No, po. Porque había una contradicción. No repitas y repite. Solamente está mostrando un ejemplo, un modelo de una oración. Y por eso le digo que para eso podría ser otro estudio, porque el estudio habla de 4 partes que tiene la oración, habla de magnificar a Dios, por eso dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Está hablando de la magnificencia de Dios. Por eso cuando usted ore, y a lo mejor hay muchas personas que dicen, pastor, yo no sé orar, quizás podríamos un día hacer un estudio de qué es la oración, que tiene que ver que cada vez que usted cuando ora al Padre, usted tiene que magnificar a Dios. Padre, que tú estás en lo eterno, que nos estás escuchando en este momento, porque tú eres el dueño de todo. Cuando tú partes una oración, tú te estás poniendo bajo la sumisión de Dios y estás agrandando a Dios, porque se trata del que vas a hablar con Él. Después, al final, son 4 partes que después, por eso le digo, no es el tema de hoy día, pero podemos después hablarlo, enseñarlo. Porque muchas veces nosotros nos vamos al tiro a pedir. Padre, sabes que necesito esto. Al tiro, sin ninguna magnificencia, sin agrandarlo. Al tiro vamos a chuparle ahí toda la sangre. Dice versículo 8. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se da cuenta que viene la magnificencia y después viene la petición? El pan nuestro de cada día, dános hoy. Y mire el versículo que está ocupando esta persona para decir que Jesús pecó, porque Jesús dijo, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Jesús estaba pidiéndole perdón, porque si Jesús pidiera perdón, quiere decir que hay pecado. Pero entienda, un versículo totalmente fuera de su contexto, porque Él está enseñándole a estos hombres a cómo tienen que orar y le está mostrando a ellos en su posición y no que Jesús podría haberlo hecho. Y alguien podría decir, pero si Jesús no pecó y Jesús no ha pecado, ¿cómo entiende tu pecado? Bueno, es buena pregunta. Ahora, ¿necesito drogarme para saber qué siente un drogadicto? No, po. Pero miren en la posición que la gente pone a Jesús. Jesús tiene que haber experimentado el pecado para poder ayudarte a ti en el pecado. Esa es otra herejía gigante. No se olviden que Dios es el creador de todo, no del mal. Pero no porque Dios no haya pecado, no entiende el pecado. Lo entendió a la perfección, que por eso tuvo que mandar un sustituto. Porque si Dios no entendiera el pecado, nunca hubiera sabido cómo solucionar el pecado. Y porque el Señor lo vio desde la creación. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, Corintios 10, versículo 13, 1 Corintios 10. Porque cuando uno piensa pecado, y yo sé que todos hablamos, ¿cuántos pecados hay?
infinidades. Pero ¿sabía que están clasificados solamente en 3 cosas? ¿Sabía usted? Ahí los voy a mencionar. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis. Entienda esto, Dios es Dios y Dios no necesita experimentar el mal para ayudarte a ti a vencer el mal. Él lo está diciendo que te va a ayudar a soportar la tentación, a pesar de él, que no puede ser tentado. No nos olvidemos, nuestra mente no entiende completamente a Dios. Pero Dios sabe que desde la creación, cuando el primer hombre pecó, ese hombre cometió los pecados que todos los hombres íbamos a cometer en las mismas cosas. A lo mejor usted dice, pastor, yo no tomé del fruto. No, porque no era el fruto en sí. Adán vio, que diga Eva, echémosle la culpa a Eva, en la primera etapa. Eva vio el fruto. ¿Se acuerda que Dios le había dicho, no toques del fruto? Lo vio. Hasta ahí, el ver algo no es malo. El quedarse viéndolo es malo. Porque cuando nos quedamos viendo algo que Dios dijo que no lo tomáramos, pasa a ser un deseo. Lo empezamos a desear. ¿Estamos de acuerdo? Eva lo vio, Eva lo deseó, lo codició y Eva lo tomó. ¿Para qué lo tomó? No vaya a decir para comérselo, porque ese no es el punto. ¿Para qué lo tomó? Para llegar a ser la gran mentira que Satanás le había dicho. Con que Dios dijo, no moriréis, pero si comieras del fruto, seréis como Dios. Mire lo que dijo Juan, porque Juan, 6.000, 8.000 años antes, cuando sucedió eso con Adán y Eva, Juan después lo replica, pero de una forma, obviamente está siendo inspirado. Maravilloso. Mire, primera de Juan 2:16. Y déjeme decirle que todo pecado, el que usted haya hecho, el que yo haya hecho, se encasilla en estas 3 cosas. Por eso para el Señor no necesita saber tantos pecados, 20.000 pecados. No, solamente son 3 cosas que nos hace pecar. Primera de Juan 2:16. ¿Quiere subrayar en su Biblia? Son los 3 pecados que cometió Eva, o se enfocan en ellos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y no provienen del Padre. Ella los deseó con los ojos, ella lo deseó con la carne, lo probó, lo tocó, para llegar a ser como Dios, vanagloria. Todo pecado se encasilla en ello. Y cada pecado que yo he cometido en el mundo, y tanto tú también has cometido, se encasillan en aquello. Y algunos agregan un cuarto que a la final no está dentro del pecado como tal, sino es lo que sucede posterior a esto, es esconderse. Porque Eva lo tomó, lo deseó, lo tomó porque quería ser como Dios, vanagloria de la vida, y después se escondió. ¿Por qué no confesó? Porque es parte de la consecuencia del pecado. Cuando uno peca,
nuestra condición de pecador nos hace esconder. Si yo pecara, ¿no sería más fácil? Pequé, cometí este error, inmediatamente pararme delante de Dios y decir, Señor, perdóname, no lo quise hacer. Yo miro a Eva y ¿sabe qué? Eva se escondió y ahí caemos en una tontera, porque ¿quién se puede esconder de Dios? Por eso, mi hermano, mire por favor Romanos capítulo 6. ¿Sí? Conocían. No, ellos conocían solo el bien. Entró el mal en ellos, claro. Sí, mira. Que me voy a meter, nos vamos a ir por otro lado, pero para responder esa pregunta, pero lo voy a hacer lo más sencillo. Cuando el Señor les pone dos árboles, esta es una figura que miran los judíos. Voy a hablar de una figura judía, no de una figura cristiana. Yo siempre digo, a veces a los judíos los miramos así como que no saben mucho. Hay que entender que ellos nos duplican o triplican en relación con Dios que con nosotros. Así que mirar un poquito lo que ellos miran. Y el Nuevo Testamento para nosotros, no se olvide que fue escrito por Moisés, que es el Antiguo Testamento. Y Moisés, lo que está escrito ahí, sobre todo el libro de Génesis, lo expresó de la manera que fue transmitida lo que sucedió en Génesis y de forma oyente. ¿Puede entender eso? Piensa en Moisés y piensa en Juan. ¿En qué sentido? Juan, cuando vio los cielos abiertos y lo que va a venir, que todavía ni nosotros lo hemos visto, ¿cómo Juan podía expresar algo que no conocía? Con las cosas que conocía. Por eso Juan dice, y vi un caballo montado. Y nosotros creemos, un caballo. Y dice que de su boca salió una espada. Después, cuando llegó todo el Evangelio y empezamos a mirar, descubrimos por muchos textos que la espada de la boca de Jesús es un simbolismo de que Él dice las cosas con su boca, de su palabra, y las cosas se hacen. ¿Se acuerda cuando Dios creó la tierra? ¿Usted cree que esa frase, y Dios dijo, está por casualidad? No, era simplemente para demostrar que Él a través de su boca, Él hace y deshace. Entonces cuando viene Jesucristo, montado en un caballo, y de su boca sale una espada, ¿necesita que salga una espada por la boca? ¿O solamente que el Señor Jesucristo baja en su caballo y Él dice y las cosas pasan? Juan, ¿cómo podía describir eso? Tuvo que describir cosas. Moisés estuvo en el huerto del Edén. Entonces, ¿cómo él podía interpretar o transformar al escrito las cosas que estaban sucediendo si él no estuvo? También tuvo que explicar algunas cosas. ¿Ya? ¿Me doy a entender? Entonces, cuando nosotros miramos, hay que muchas veces mirar un poco más allá de lo que tenemos solamente en el texto, porque cuando miramos en la Biblia, ¿cuántos árboles habían? Dos. El árbol del conocimiento y el árbol de la vida. ¿Ya? No vamos a meter en problemas, pero ya no importa. Que hay que mirar más allá. El hermano Máximo el otro día quedó rayando con esto. ¿Se acuerda que lo comentamos? ¿Quién dijo que era la vid? Jesucristo. ¿A qué se comparó Jesucristo? A un árbol, a una vid. Yo soy la vid. ¿Se acuerda? ¿Quieren que siga avanzando para allá o no? Voy a confundir. Lo que pasa es que hay que entender que la posición del bien y del mal, nosotros en nuestra cabeza, a veces nos han... A ver, es que esto es más de teología, por eso le digo, yo no quiero cambiar. No, nosotros, para Dios, no es importante ni literalmente lo que se está mencionando, sino que busca una profundidad. Nosotros
creemos que es un árbol. Y dígame usted, piense usted en un momento así, pero racionalmente. Dios, en todo lo que ha demostrado su palabra, puso un árbol con una fruta. Y no hay que tomar de la fruta. Y el que tome de la fruta condena al mundo para siempre. ¿Así de tan fácil? ¿O es un simbolismo de algo mucho más profundo? Eso es un simbolismo de algo más profundo. ¿El Señor quiere dar énfasis al fruto o quiere dar énfasis a la desobediencia? Bien, pero hay algunos que se enfocan ¿en qué? En el fruto y olvidándose de la desobediencia. Cuando el Señor habla de dos árboles, hablamos del árbol del conocimiento. Y ahí está el punto. ¿Se enfoca en el árbol o se enfoca en el bien y el mal? Entonces deberíamos ir más profundo y ver qué es el bien y el mal. ¿Por qué cuando escucharon, tomaron del árbol del bien y el mal pecaron? ¿Podían tomar del árbol de la vida? Sí, pues, si no les prohibió de ese árbol, les prohibió de este otro árbol. ¿Le digo lo que creen los judíos? Ya, para resumir un poco todo lo que tú me preguntaste. Para el judío, el árbol del bien y el mal, y no perdamos esa visión, ¿quién conoció el bien? ¿Y quién conoció el mal? ¿Quién? Estamos hablando de la creación del mundo. Cuando se creó la tierra, estaba Adán. Hagamos cuenta que no había nadie más. Adán y Eva están ahí, está el resto solo. ¿Quién sabía de bien y mal? Antes de eso había caído Satanás. Supo el bien y supo el mal. Y mucho el pueblo judío cree que ellos tomaron las enseñanzas o la palabra o el fruto, porque la lengua, lo que dice la lengua, en la Biblia se habla como fruto. Entonces ellos, Eva en especial, tomó la enseñanza, esto es lo que cree el judío, de Satanás. Porque acuérdense con quién está conversando. ¿Entiende? Satanás, ¿qué hace de nosotros? Que seamos desobedientes. No estaba el mal en nosotros, pero del momento que tú empiezas a escuchar a Satanás, en la miel todo se pega, dice el dicho. Entonces el judío cree que ellos escucharon a Satanás en vez de escuchar a Jesucristo o al Mesías. Por eso el Señor Jesucristo, y piense, ¿qué hace con el árbol de vida? Lo saca. ¿Qué hizo con Jesucristo cuando vino? Lo sacó. Todo simbolismo. Eso es lo que piensan ellos. A mí personalmente no me gusta ni profundizar en estas cosas para la congregación y la iglesia. ¿Por qué? Porque a mí lo que menos me gusta es herir el sentimiento muchas veces poético de la escritura. Porque a lo mejor usted hoy día a lo mejor se puede ir de aquí diciendo, el pastor me cambió todo. No, no te he cambiado nada. Solamente estamos hablando de la esencia. Y en esencia no ha cambiado nada. Porque del momento que tomaron del fruto, ¿pecaron? Sí. Y si hubiera sido ese árbol Satanás y escucharon a Satanás, ¿pecaron? Sí, la esencia no cambió. A lo mejor va a aparecer otro teólogo y hay otros teólogos que tienen otra figura y otra posición. Pero no interesa la posición. Lo importante es que Adán y Eva pecaron y tuvo que venir un sustituto por nosotros. No perdamos la esencia ni la mirada, solamente estoy explicando tu pregunta. Y que es una pregunta muchas veces que es más compleja y que hay que estudiarla, como le digo, en esta posición. A Nabucodonosor, ¿sabe cuál era Nabucodonosor, tipo de quién es? Nabucodonosor, tipo de quién es en el libro de Hebreos? De Satanás. ¿Y sabes cuál era el apodo de él? El árbol.
Cosas como esas. Cuando el hombre estaba medio ciego en el Nuevo Testamento y vio a los hombres como árboles, todo simbolismo. Pero ese no es el punto de hoy día. Porque no se olvide, no nos olvidemos de la esencia. El hombre pecó porque escuchó a quién. Yendo contra lo que Dios había dicho. Como sea eso, por si acaso no se queden pegados ahí, da lo mismo. Solamente que hay que buscar la esencia. Y en Primera de Juan, capítulo 2, 16, lo importante de ese relato es que la mujer lo deseó con los ojos, lo deseó con la carne para vanagloriarse de la vida. Y es exactamente lo que sucedió en cada uno de nosotros por el pecado. Pero cuando lo aplicamos al Señor Jesucristo, ¿el Señor tuvo deseos de caer? ¿Lo deseó? No, porque todo es de Él. ¿Quiso satisfacer su carne? No. ¿Y Él se iba a vanagloriar de la vida? No, porque era el dueño de todo, po. Por eso Satanás lo hizo tentar y le dijo, lánzate y todo esto será tuyo. Es una mentira, porque Jesús podría haber dicho, ¿y por qué me estáis regalando algo que es mío? No tiene sentido. Mire por favor en Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 2. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Miren lo que dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué quiere decir eso? Que usted, el pecado no se enseñorea sobre usted, porque Cristo venció al pecado siendo un hombre no pecador. Porque si Cristo hubiera pecado, usted no podría vencer al pecado. Mire versículo 16, ahí mismo en el mismo capítulo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Me gusta ese texto. Porque si me someto a alguien que es pecador, no tiene sentido. Tengo que someterme a alguien que no haya pecado, que esté en justicia. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina o enseñanza a la cual fuiste entregado. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de justicia. Mas hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué dice? Es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, así como la vida. Tú tienes vida eterna porque el que te salvó es eterno. Hoy día tú estás sin pecado, aunque en tu naturaleza somos pecadores, pero en condenación no estamos sirviendo en esclavitud al pecado porque el que nos libró no pecó. Amén. Y para cerrar, ir a comernos una sopita caliente. ¿Hay sopita caliente hoy día, no? ¿Sí? Qué rico. ¿De qué es la sopita? Déjeme que salga un poquito, pero para... De carne, una sopita de carne calientita. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de sopita caliente, ¿qué pasa con nuestras neuronas de espejo? Se están en la fila, bien. Nuestras neuronas de espejo nos están mandando a ponerlo en la fila
desde ya, y nuestro paladar ya, ¡ay, qué rico una sopita caliente! ¿Aprendieron algo en la mañana? Las neuronas de espejo. Ya. Rápidamente, para cerrar, cuando hablamos de que Dios lo sabe todo, ¿amén? Entonces nace la pregunta que también la hacía esta persona y decía, porque eso te digo, quieren encarnizar a Jesucristo y olvidando eso de su deidad, que dicen que si Jesús puede olvidar todo, ¿cómo olvida tu pecado? O sea, la posición de ellos están diciendo, ¿Dios puede olvidar todo? ¿Dios lo sabe todo? Entonces, ¿sabes el pecado que tú hiciste ayer? Pero si te arrepentiste y lo confesaste, ¿cómo el que lo sabe todo se olvidó? Una respuesta simple para mí sería, porque es Dios. Él puede hacer lo que se le antoje. Mire, en Isaías 43, rápidamente, Isaías 43, 10. Me encanta ese pasaje. Isaías 43, 25. ¿Sabe por qué me encanta ese pasaje? Porque es como que me abofetea en mi ego, en el buen sentido de la palabra. Dice, yo, hablando Dios, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Y qué dice? Porque yo te amo. O sea, ¿qué quiere decir? Que Él nos borra no por ti, por Él mismo. Por eso me estaba bofeteando mi orgullo. Te está diciendo el Señor, no, tú no te ganaste el perdón. Yo te perdoné porque yo me amo. Por gracia. Maravilloso. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Y qué dice? ¿Usted le cree a Dios? ¿Dios puede olvidar? Aunque lo sabe todo. Pero tiene la capacidad maravillosa de olvidarte. Por eso dice en Hebreos 10, versículo 14, vamos a Hebreos 10 para ya cerrar, porque sus hormonas de espejo ya empezaron a trabajar, y yo que hice el comentario ya su mente se fue para otro lado. Hebreos 10, versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Me encanta eso porque eso está hablando de algo que va a suceder también en el futuro. ¿Se acuerda de lo que yo le decía hace un momento? Le dije, raye su Biblia, subraye su Biblia y no la tenga ahí limpiecita, adornada. Si puede hacerlo, hágalo porque algún día no la va a necesitar. Esto no lo va a necesitar porque algún día, imagínese aquel día maravilloso que cuando usted esté en el cielo se va a saber toda la Biblia. Que usted es malo para aprender ese versículo, no se preocupe, algún día se los va a saber todo. Pero eso va a ser allá. Amén. Mientras tanto necesitamos estar escudriñando las Escrituras. Versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré, ¿qué dice? De sus pecados y transgresiones.
¿Cuánto fue necesario para que Dios se olvidara de tus pecados? Una sola ofrenda. Versículo 14. ¿Me doy a entender? ¿Cuántas veces necesitamos recibir a Jesucristo para ser limpiado? Una sola vez y para siempre. Que hay gente por ahí que también toma los textos para decir que la salvación se pierde. A la final estaríamos ofreciendo al Señor en sacrificio todas las veces que pequemos. Pero versículo 14 dice que una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Amén. Si usted un día reconoció a Jesucristo como su Salvador, sus pecados están borrados, perdonados, olvidados. Y algunos van a decir, pero pastor, y si peco ahora y viene Cristo y no alcancé a arrepentirme, ¿qué va a pasar con ese? No, pero ¿qué pasa con ese pecado? Sí, Dios lo sabe. Y la palabra de Dios dice que ya fue borrado. ¿Por qué? Que eso a veces la gente lo confunde. ¿Por qué tengo que arrepentirme de un pecado que Dios ya lo perdonó? ¿Cometiste un pecado hoy? Ya. A lo mejor tú todavía no te has confesado. ¿Pero ese pecado está perdonado o todavía no? Ese es para otro tema. Esa es otra cosa, sí. Hay consecuencias. Todo pecado, cada vez que yo yerro, tengo una consecuencia. Pero estoy hablando solamente específicamente del perdón. Todo pecado que yo cometa después de ser salvo es perdonado. Lo que hay que entender es que cuando yo peco, se rompe la comunión con Dios, pero no la condición con Dios. Cuando tu hijo, como los míos, han pecado, no dejan de ser mis hijos. Su condición nunca la pierden, porque son mis hijos. Pero ellos necesitan, para que arreglemos las cosas y estemos todos contentos y felices, que me digan, mamá, lo siento, papá, lo siento. Y a pesar de decir, mamá, papá, lo siento, nosotros le decimos, hijo, te perdono, pero préstame el celular por una semana. Y esa es una consecuencia del pecado, pero nunca perdieron la condición de hijo. Porque como hijo, para ser hijo, nuestros pecados tenían que ser perdonados. Por eso, si yo hoy día cometo un pecado, ese pecado ya fue perdonado. Pero necesito arrepentirme para restablecer la comunión que se rompió. Porque si ese pecado yo no lo confieso y ese pecado me condenaría, le hago la pregunta, ¿podría entrar al cielo? O sea, en nuestra condición hoy día sí, pero si el pecado que hice hoy día me condenara y fuera esclavo de él, no podría entrar al cielo. Pero como fue perdonado, tenemos acceso. No confundamos la comunión con el perdón en sí. Y a eso le podríamos agregar una pequeña cosita, que no olvide lo que dice la Escritura, que hay pecados horizontales y hay pecados verticales. Aunque estos dos pecados, tanto horizontal como vertical, están perdonados también por Dios. Pero necesito pedir perdón, por ejemplo, al Gino. Yo le digo, Gino, perdóname, porque tengo que restablecer la comunión horizontalmente con mis pares, pero también tengo que pedir perdón para restablecer la comunión vertical con Dios. No nos olvidemos nunca eso. Cada vez que cometamos un error,
Si es con Dios, vamos directamente a Dios. Pero si es con un ser humano, ese perdón se transforma en dos perdones. Uno horizontal con el hermano, con la persona, y uno con Dios por haber transgredido la ley real, que es amar al prójimo como uno mismo. Así que mi hermano, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Y uno podría decir, pastor, si es omnisciente, ¿no olvida nada? No, no olvida nada. Pero Él también decide recordar o no recordar algo, porque Él es Dios. Por eso, mi hermano, dice, no lo busque, el Salmo 103, versículo 12, tan lejos como el oriente está del occidente, una distancia inmesurable, dice la Escritura. Que por eso el Señor dice que no interesa dónde estés, Él sabe si hemos pecado, pero también Él nos ha perdonado. Si usted comete un pecado aquí en Chile y se va a Estados Unidos, ¿no es un pecador? Por eso el Señor puso ese versículo ahí, para que alguno vaya a pensar porque se mueve del lugar queda sin pecado. Pero así también, si Dios me perdona aquí y me voy a Estados Unidos, soy perdonado allá. Por eso, mi hermano, Romanos 8, versículo 1 dice que no hay condenación a los que están en Cristo. Por eso, mi hermano, tantas herejías hoy día estamos escuchando, muchísimas. Pero ¿sabe qué? No es de extrañarnos, porque mientras más se acerque la venida del Hijo del Hombre, más herejías van a venir. A eso el Señor le llamó en el Nuevo Testamento apostasía, moverse de una creencia a otra creencia. Y es por eso que esa herejía que escuché literalmente es de un apóstata que se está moviendo de la base que Dios nos dejó, que es la Biblia, Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor, te damos por tu palabra. Gracias mi Señor, porque podemos estudiar. No siempre también sabemos que hay exhortación. También muchas veces estudiamos la Escritura y esta noche queríamos justamente aquello, de saber que tú eres impecable, no tienes pecado, ni podrías haber pecado, a pesar de que fuiste tentado. Mi Señor, gracias porque si no hubieras tu esencia, estaría equivocada y nosotros no tendríamos solución a nuestra naturaleza. Pero damos gracias que tú no pecaste ni podías pecar para poder entender que el que nos librara perfectamente era alguien que estaba en posición delante de nosotros para que cuando Cristo mirara, Él estuviera cubriéndonos. Y es por eso, mi Señor, que tú cubriste todos nuestros pecados y te los llevaste a la cruz y te hiciste justamente como nosotros, recibiendo el castigo eterno en ese momento, por un momento. Pero vemos que esa muerte eterna que nosotros íbamos a experimentar, en 3 días tú la solucionaste. Y te levantaste entre los muertos y nos llenaste de esperanza. Por eso, mi Señor, ayúdanos a poder seguir transmitiendo a otros estas verdades, porque cada día se levantarán falsos cristos, se levantarán falsas doctrinas, donde simplemente quieren engañar al hombre, como lo hizo aquel día Satanás en el huerto del Edén. Bendice nuestras vidas, bendice a cada uno. Gracias, porque somos salvos por medio de la fe. En el nombre de Jesús. Amén.